Cordial saludo para cada una de las personas que nos están acompañando en este momento a través de Punto de Encuentro por medio de BioChannel, tu canal. Gracias por confiar en nosotros. Recuerda, por favor, diseminar este link para que muchas más personas puedan escucharnos, conocer este mensaje y reunirse con nosotros aquí en los envíos que podemos hacer cada vez que estamos dispuestos para presentar estos mensajes para cada una de las personas que se presentan aquí o que nos acompañan, que están tanto en el vivo como en el diferido. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema, esta temática que es extensa pero extraordinaria, y es tratar de aproximarnos al libro del Éxodo para comprenderlo de una mejor manera. Así que el tema para hoy es la justicia de Dios. Pongamos bastante atención porque tiene muchos tópicos y puntos que son importantes, y para comenzar de una manera apropiada, es menester entonces que miremos este punto, los principios guiadores con los que nosotros podemos comenzar para comprender un poco mejor de qué se trata el Éxodo, de qué se trata este libro tan extraordinario, de tal manera que podamos digerir la manera como Dios se manifiesta a las criaturas y nosotros podemos comprender su voluntad. Cómo hace una inmersión dentro de la cultura, en la inculturación para que el mensaje pueda quedar claro para sus criaturas. Pero miremos entonces estos 9 principios guiadores, tal como los lees en la pantalla. Número 1, por favor recuérdalos: justicia, reparación, límites, responsabilidad, acuerdos, organización, reguladores, afectación social y salud mental. Esos 9 principios guiadores los estaremos utilizando a lo largo de nuestra temática porque ellos son los que nos proveerán a nosotros la manera para comprender por qué algunas leyes parecen un poco extrañas, pero las mismas se encuentran en la lógica, la interpretación, la capacidad de ser digeridas en el contexto sociocultural e idiosincrático de los pueblos. Recordemos que la Biblia tiene una particularidad, y es que la misma no es ajena a la cultura, al pensamiento y a la cosmovisión de las naciones y del pueblo que recibía el mensaje. Desde allí, utilizaremos entonces esos 9 principios guiadores con el propósito de la divulgación el día de hoy para nuestra temática. Y para ello, comencemos entonces. Gómez Acebo nos dice lo siguiente en un libro que es bastante interesante, recomendado. Recuerden ustedes que aquí a través de Punto de Encuentro recomendamos algunos materiales, damos la bibliografía tal como usted la está viendo en pantalla, de tal manera que tú puedas corroborar la información, pero también veas que proveemos material del cual extraemos de manera profesional, apropiada, los datos que tratamos de compartir con ustedes. Este material, este libro, se llama En clave de mujer, relectura del Éxodo, una visión bastante interesante porque es una perspectiva fémina acerca de lo que se considera el Éxodo y la visión de la mujer en el Antiguo Testamento. Recomendado, de Isabel Gómez Acebo. Muy interesante la postura que ella presenta allí en su aproximación. Al menos podemos ver un punto de vista particular e interesante. Dice ella, la palabra ley en nuestras Biblias en español encierra al menos 2 significados muy diferentes. El término hebreo Torah y el concepto moderno de regla obligatoria, de nivel superior y carácter general, establecida por la autoridad competente. Ley en el sentido de Torah proviene de un verbo que en su acepción causativa significa enseñar, es decir, la causa, el efecto que genera y que produce. Por tanto, hay que pensar más en la enseñanza de Dios, la voluntad divina, que en un código legal. Cuando hablamos de Torah, no estamos hablando tanto de aspectos legislativos, no lo estamos limitando solo a la ley muerta o seca. Estamos hablando de la apropiación y aprehensión del conocimiento, pero por la divulgación y la enseñanza que hace Yahvé a las criaturas. Así que la Torah es la enseñanza, es el saber, es la divulgación, es la metodología, es la voluntad de Dios en un contexto específico social y cultural que si queremos nosotros extraer los mejores aprendizajes y los principios, requeriremos entonces viajar en el tiempo, en la cultura, en el pensamiento, en la cosmovisión, en las conductas sociales de su contemporaneidad, de sus épocas, y podemos extraer entonces esos principios que nosotros tenemos para nosotros, o que tenemos, para el día de hoy. Por tanto, hay que pensar en la enseñanza más de Dios, la voluntad divina, que en un código legal, dice ella. Ambos términos, Torah y ley, se usan también como sinónimos del término griego Pentateuco, para aludir a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, dentro de los cuales, en el orden que nosotros tenemos, tanto en la tradición judaica como cristiana, Éxodo es el segundo. Importante,
la Torá tiene la acepción principal de la enseñanza, de el habilitar en una disciplina, en conceptos, en ideas, en saberes, pero también en quehaceres a las criaturas. Y eso es bastante importante para que lo tengas en cuenta. Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 22, versículo 1 y 5. Lee junto conmigo Éxodo capítulo 22, versículo 1 y 5. Vamos a tratar de analizar algunos de estos textos que pueden ser un poco exigentes para nosotros, pero hay una normatividad, una regla o más bien un estándar de trabajo que hemos estado proveyendo a través de Punto de Encuentro en las últimas entregas. Es que recordemos que la manera como se establece la legislación, la norma, el concepto, el mismo obedece a la realidad cultural del entorno. Los seres humanos, como se ha provisto, se ha dicho previamente, estamos atrapados en el espacio-tiempo donde nos encontramos. Somos entes históricos y epistémicos de nuestra realidad social donde estamos. Así que extraernos de él es un tema muy difícil, es muy complejo, de hecho imposible para una criatura extraerse de su realidad social temporal de su época. Vamos a poner un ejemplo. Hace tan solo 150 años, pensar la idea de que se viajase a través de los continentes por un aparato metálico con alas extendidas era sencillamente ridícula. Entonces, en ese contexto, pensar que los aviones existirían era un despropósito absurdo en la psique humana. Hoy día es una naturalidad en la inmensa cantidad de aeropuertos y aviones comerciales que existen en el planeta. Ello implica que sencillamente los seres humanos estamos atrapados en realidades culturales, sociales y en los tiempos, las tecnologías, las usanzas, las idiosincrasias y las cosmovisiones. Desde ese punto de vista, noten lo que nos dice el verso 1. Cuando un hombre robe un buey o un cordero y lo degolle o lo degüelle o lo venda, por aquel buey pagará 5 del ganado y por aquel cordero 4 del rebaño. Bueno, este hombre está robando. Quiero que noten ustedes qué es lo que vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar persuasión. ¿Cómo así persuasión? La idea es que las personas lo piensen. Desde tiempos bastante extensos en la antigüedad, las personas encontrábamos o se buscaba en la sociedad lograr la persuasión en las conductas sociales que fueran punitivas o que fueran delictivas, por ende se establecían actividades punitivas, que es lo que encontramos aquí. Si el hombre roba un buey, pagará 5. Si un hombre roba un cordero, pagará 4. ¿Por qué la exageración? No es una exageración, es un método persuasivo para evitar que las personas se sintiesen tentadas. Recordemos que es básicamente un sistema que a través de los siglos ha funcionado bastante bien y es la persuasión antes que el castigo sobre el delito. Recordemos en este punto, voy a leerlo para ustedes, recuerden lo que eran los 9 principios para que ustedes y yo podamos comprender por qué estas normatividades que encontramos en Éxodo a partir del 21, 22 y 23 del libro, de sus capítulos, es importante entenderlo a través de principios explicativos o digeribles para el lector como nosotros. Recordemos que la justicia, la reparación, el límite, la responsabilidad, los acuerdos, la organización, los reguladores psicosociales, la afectación del contexto y la salud mental están en juego. Dios toma un pueblo que tiene grandes problemas. Necesita entender justicia, debe ser reparado, requiere límites, necesita adquirir responsabilidad. Por ello tiene que establecer acuerdos. Al hacer acuerdos empezamos en un proceso organizativo. El proceso organizativo provee reguladores. Los reguladores de inmediato afectan la sociedad en tanto les pone límites y ello es directamente implicativo en la salud mental. Esto es vital que lo entendamos. Por eso, cuando nosotros vamos a las normas, no solamente al decálogo, los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, sino que vamos a las subleyes, a los códigos, a las normatividades que se derivan de esa constitución general de los 10 mandamientos, los mismos tienen por objetivo ser reguladores específicos de la realidad psicosocial y el entorno de la civilización, de tal manera que provea algo importante. Recuerden el punto número 9 de nuestros principios guiadores, salud mental. Es decir, Mario, que cuando nosotros vamos aquí al libro del Éxodo y encontramos que Yahvé está tratando de hacer esto con el pueblo, ¿nos estás queriendo decir que también es un proveedor de salud mental? La respuesta es completamente sí. Sigue leyendo junto conmigo. Recuerden, el ladrón debe ser persuadido.
por un buey 5, por un cordero 4. Vas a tener que devolver mucho más de lo que robaste. Ello implica que estamos tratando de poner límites protectores al entorno social. Luego dice en el versículo 2, si un ladrón fuese sorprendido en pleno asalto y fuese herido de muerte y muere, nadie será culpable. Oye, qué interesante. Sin embargo, hay una excepción en el 3. Mira lo que dice la excepción en el 3. Pero si ya hubiese salido el sol, ¿qué significa eso? Si no fuese penumbra, si no fuese medianoche, si no fuese obscuridad que no permite la identificación, si no hubiese manera de detenerlo que no fuese el asesinato, será delito de sangre. Ciertamente el ladrón indemnizará y ciertamente el ladrón indemnizará y si nadie tiene entonces será vendido por su robo. Pero permítanme explico esta primera, de la primera parte del verso 3. Específicamente se le está instando a las personas a que honren hasta donde se pueda la vida. Es la sacralidad de la existencia. Es decir, la primera alternativa, si el sol estuviese y si la luz fuese un elemento posible en el entorno y no fuese la penumbra o la oscuridad en la cual se comete el delito y tú no tienes manera de justificar que tuviste que agredirlo por temor, por impotencia, por terror y tuviste que hacer una agresión mortal, no podrás ser justificado directamente. Si el sol ya salió y pudiste verlo, debes encontrar una manera de persuadir al ladrón. Yo sé que esto suena un poco ridículo para algunos de nosotros, sobre todo quienes vivimos, por supuesto, en esta época en tanta inseguridad en distintas partes del mundo. Pero quiero que entendamos una cosa. La inseguridad siempre ha existido en el planeta. Y en sí, la primera normatividad no es la permisividad al asesinato o al crimen. Siempre será el encontrar alternativas donde la vida sea respetada. Y eso en sí también no solo es una regulación para el criminal, sino para el ofendido del proceso agresor. Eso implica que las dos partes necesitan, por supuesto, tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo, tanto el que es delictivamente activo como es el que es pasivo en la recepción del crimen, necesita tomar decisiones. Esto muestra que la ley no solo está pensada desde este contexto específico, contextualizado, no solamente está pensada en ser punitiva, castigativa con el agresor, sino reflexiva para la víctima. Y eso siempre será importante. Una víctima no necesariamente siempre debe quedar en el plano de victimizado. Necesita también hacer una reflexión específica sobre su vida y sobre las decisiones que toma, aún en situaciones extremas. Eso hace interesante el libro del Éxodo en muchos sentidos. Ahora viene otra normatividad anexa a la parte B del verso 3. Ciertamente el ladrón indemnizará. Mira, si el ladrón fuese entonces encontrado hurtando en la mañana, sobrevive porque no hay riesgo de ser asesinado en tanto hay reflexión por parte de la víctima u oportunidad de no tener que agredirlo mortalmente, entonces él va a tener que indemnizar. Sin embargo, si el ladrón adujera o dijese que no tiene medios financieros para pagar el daño que está infligiendo o el robo que generó, en este caso el tomar lo ajeno, ya viene otro asunto que es bastante complejo. Entonces, el ladrón será vendido por su robo, es decir, que puede ser esclavizado. Vuelve a nosotros el tema, ¿cómo puede ser posible que la Biblia entonces permita o legisle o organice el tema de la esclavitud? Te invito para que veas, nuestro tema anterior, porque allí vas a encontrar que hicimos un desarrollo y una aproximación que intenta explicar esto desde la perspectiva sociocultural, tanto antigua como contemporánea. Así que te invito para que lo veas, porque sí tenemos una respuesta plausible a esta inquietud. Pero sigamos. Verso 4. Si lo que hurtó fuere hallado vivo en su poder, es decir, un animal, ya explico algo sobre ello, sea buey, asno u oveja, lo que conoceríamos hoy día como abigeato, con el doble hará restitución. Va a tener que hacer restitución si lo que encuentre fuese hallado vivo. Es decir, tiene la oportunidad de devolverlo vivo, pero va a tener que devolver el doble de lo que robó. Si lo encuentra muerto, pues van a tener que devolver muchísima más cantidad de lo que robó. Ahora, quiero que noten algo interesante. ¿Notan ustedes junto conmigo que la normatividad está siendo bastante específica con temas animales? La razón. En el mundo antiguo, en el contexto mesopotámico y cananeo, la riqueza no hacía parte de papel moneda, no había monetización del sistema financiero. De hecho,
No existía un sistema financiero como nosotros lo entendemos hoy. El trueque, la transacción comercial y la prestación u obtención de bienes mediante transacción simple era el método del enriquecimiento. Y básicamente la base social estaba establecida sobre elementos como animales, indumentarias o minerales ricos o minerales, perdón, significativos como el oro, como la plata. Eso era, incluso la sal o las especias. Eso era lo que generaba el proceso transaccional. En este contexto, los animales tenían un lugar muy importante, porque para ellos los animales eran base específica comercial, tanto su carne, su leche, la crianza de los mismos y los animales utilizados para arrastrar en los cultivos. Por eso había que normatizar a los animales. Si hablásemos hoy día, no normatizar a los animales, corrijo, normatizar sobre los animales, sobre su robo y sobre sus transacciones, que fuesen factibles hacerlas con ellos. ¿Por qué? Porque era base específica de la economía de la sociedad, no un sistema financiero sofisticado como lo tenemos hoy, pero sí altamente productivo, indiscutiblemente. Verso 5. Cuando alguno destroce un campo, nótenlo nuevamente, o una viña, porque soltó su bestia, entiéndase un burro descarriado, un buey enloquecido por allí, y lo llevase a pastar en un campo ajeno o un grupo de ovejas, pues él va a tener que hacer restitución con lo mejor de su campo o lo mejor de su viña. Nuevamente, ¿sobre qué se está legislando? Se está legislando sobre realidades de la economía, la sociedad, la cultura, la usanza, las transacciones y el comercio de la época, los animales. ¿Qué entendemos nosotros hoy día? Se entiende el principio. ¿Por qué? Porque los principios son los que nos generan a nosotros los límites. Vuelvo y se los repito porque son importantes. Principios de guía, principios guiadores el día de hoy para punto de encuentro. Cuando vamos al libro del Éxodo, nos damos cuenta que la intención comunicativa del autor es proveer a quienes hacemos parte de la lectura, tanto los receptores originales como los posteriores donde nos encontramos nosotros, de elementos constitutivos y principios sobre los cuales podemos trabajar en nuestras conciencias. Obviamente hoy no trabajamos con bueyes tanto como en la época. Los asnos no son tan importantes en la época, en nuestra época como en aquella, aunque depende del contexto contemporáneo en el que nos encontremos. Pero los principios tales como la justicia, la reparación de la cual ya hablaré un ratito, límites, responsabilidad, acuerdos, organización, reguladores, afectación social y en última instancia salud mental, son los elementos constitutivos que permiten o más bien motivan para que haya organización social. Recuerden que lo que está haciendo Dios es tratar de darle orden a un pueblo que el orden no hace parte de la cotidianidad ni su agenda diaria. Es muy complicado. Así que por ello necesita darle reguladores de este tipo. Notemos ahora qué nos dice los versos 6 al verso 9 de Éxodo capítulo 22. Cuando un fuego se propague a los zarzales y consuma la parva o las gavillas o el campo, el que encendió el fuego, sin falta hará restitución. Este es un crimen. No puedes hacerlo. Tienes que proteger los cultivos. Los cultivos son altamente sensibles porque hacen parte de la sostenibilidad de la sociedad. Protege aquello que está cuidando no solo tu familia, sino el entorno y el conglomerado social y el colectivo. Cuando un hombre dé a su prójimo plata u objetos a guardar, oye esto, y sean hurtadas de la casa de aquel hombre, si se halla el ladrón, restituirá el doble. Y recuerden ustedes que si él no podía restituir, el ladrón se convertía en el insumo restitutivo. Él mismo tenía que pagar con su libertad y su trabajo, entonces era esclavizado. Pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante Elohim. ¿Cómo es eso ante Elohim? Ante la puerta del tabernáculo de reunión, donde Moshe, junto con los sacerdotes, junto con el cuerpo clerical de su momento y también los ancianos o los zares de Israel, sojuzgaban junto con él. Recuerden que eso ya lo vimos en capítulos anteriores respecto a lo que fue la visita de el señor Jetro o Reuel. Les invito para que veamos el capítulo llamado El Madianita. Ahí tenemos un poquito más de información. Búscalo en los videos anteriores aquí a través de BioChannel. Entonces haría juramento si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no.
en todo asunto, es decir, él debería, antes de seguir, la persona debería asegurar o aseverar ante Elohim como testigo si acepta o no acepta que él ha tomado lo ajeno o sencillamente si fue víctima. Queda entonces como culpable ante Elohim, sea inocente él, o si fuese culpable, ojalá lo acepte, pero si mintiese, sea juzgado por Elohim. Es lo que nos está diciendo el texto. El verso 9 dice, en todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido, cualquier pérdida en la que se diga, esto es así, el asunto de ambos se llevará ante Elohim, y aquel a quien Elohim declare culpable, pagará el doble a su prójimo. Aquí algunos se preguntarán cómo funcionaba ello. Bueno, vamos a necesitar unos capítulos más adelante hablar un poquito de unas piedras místicas y particulares que se utilizaban para dilucidar qué era la verdad o el error dentro del pueblo de Israel y ayudar en un proceso de cojuzgamiento con el pueblo. Creo que ya sabes a qué me estoy refiriendo. Se llamaban el Urim y el Tumim. Y sobre estas piedras misteriosas había una serie de elementos providenciales que ocurrían, como su oscuridad o su iluminación, cuando implicaba la sentencia, la verdad, la realidad o el evento. Interesante esto. Así que según ello, desde la tradición hebraica, desde la percepción del libro del Éxodo, desde la divulgación del autor de este material, esto era vital para encontrar si era cierto o si no era cierto, si era la voluntad de Yahvé o no era la voluntad de Yahvé, el Urim y el Tumim. Hasta nuestros días no tenemos mucha información con especificidad de cómo era que funcionaban estas piedras misteriosas, ni tenemos mucha información tampoco cómo eran. El hecho es que el libro de Éxodo, específicamente Moisés en el Pentateuco, las menciona en no pocas ocasiones. Solo sabemos que son piedras misteriosas que generaban un tipo de acción providencial como oscuridad y alumbramiento, o alumbrar o iluminar. Bueno, aquí nos damos cuenta entonces que dentro del proceso de cojuzgamiento, el proceso judicial para encontrar la culpabilidad, la inocencia o el arreglo de un problema, pues había una intervención teocrática o teojudicial, porque allí Yahvé hacía parte directa a través de la administración sacerdotal por medio de lo que era la tribu levítica. Interesante para que lo veamos. Es decir, que Yahvé no se desentendía de aquellos procesos que eran necesariamente interventivos por parte de él, siendo él la máxima figura en ese momento, guiando entonces al pueblo a través de Moisés, de Aarón y del cuerpo sacerdotal de los zares y específicamente la tribu de Leví. En los siguientes versos leemos lo siguiente. Antes de ello, quiero aquí hablar de otro libro, materiales importantes que encontramos aquí, que compartimos junto con ustedes en Punto de Encuentro. Este material lo provee José Luis Sicre, este autor tan interesante que nos ayuda a nosotros en su interesantísimo material, altamente recomendado para quienes les gusta la indagación teológica, Introducción al Antiguo Testamento de Editorial Verbo Divino. Allí él presenta varias teorías acerca de cómo fue constituido el Antiguo Testamento, desde las posturas tradicionales del cristianismo, como las que pueden ser un poco más libres o liberales de lo que se conoce como la crítica textual, la alta crítica o quizás también la baja crítica. Pero bueno, los lectores de apertura podrán leerlo sin mayor problema y aspaviento. Les puede parecer bastante aportante. Dice lo siguiente, desde un punto de vista teológico, el Pentateuco cuenta la formación del pueblo de Israel. Yo quiero que pongamos aquí especial atención para la que nos provee este autor, el doctor José Luis Sicre. ¿Por qué es importante? Porque el Pentateuco cuenta la formación del pueblo de Israel. Y note lo que dice a continuación. Un pueblo sin leyes carece de algo esencial. Las leyes son parte fundamental en la mente del colectivo y el conglomerado para generarles autenticidad y que ellos también puedan sentir que hacen parte de algo. Les da identidad. Un pueblo sin leyes, sin declaración constitutiva de su legislación, no es en realidad un pueblo que esté completamente organizado. No está legitimado. Así que un pueblo sin leyes carece de algo esencial. Las normas que rigen las relaciones entre los hombres y estos con Dios son también tan importantes como el don de la libertad
y el de la tierra prometida, hacia la que marchan. Es que aquí el asunto no solamente es que reclamen lo que Dios les ha provisto, les ha dicho que les dará. Aquí tiene que ver que la constitución misma de la organización legislativa es tan vital e importante que se convierte en un protector regulador que gira en torno a ellos, pero también es que es cíclica, es un bucle en el cual ellos deben manejarse, porque el cumplimiento de las normatividades, las regulaciones, los elementos constitutivos de la legislación les va a dar una identidad, la identidad conductual de un pueblo. No es lo mismo un pueblo bárbaro que se va caminando por unas estepas o desiertos, haciendo y deshaciendo, a un pueblo que tiene un propósito en tanto está organizado legislativamente y tiene un sistema administrativo. Es totalmente diferente. Yahvé no quiere un pueblo al garete, al acaso, como una veleta haciendo lo que quiere. Quiere un pueblo que tenga sentido de propósito. Y uno de los elementos más importantes que le provee al pueblo es la identidad a través de un sistema legislativo que tiene un constitutivo de 10 normatividades generales y luego unos derivados conceptuales y adaptativos que son las leyes civiles. Leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes generales, que son las que estamos tratando de analizar el día de hoy. Las mismas, dentro de un marco muy interesante, las adaptaciones judiciales legislativas en la realidad psicosocial y el entorno cosmovisivo cultural del pueblo. Eso lo hace precisamente más interesante, lo hace muy llamativo a decir verdad. Sigue diciendo, sin embargo, no es fácil adentrarse en este mundo legal del Pentateuco. ¿Por qué? Que ofrece una imagen a veces un poco caótica. ¿Por qué? El Pentateuco tiene códigos como el Decálogo, los 10 mandamientos, que se repiten, por ejemplo, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. En ciertas secciones mezclan leyes y narraciones entre Éxodo 20 y el 34. Otras mezclan leyes y exhortaciones, como es el caso de Deuteronomio. Es un libro altamente exhortativo y se dan cambios bruscos de temática y encontramos maneras muy distintas de formular los preceptos. A decir verdad, cada libro del Pentateuco está atendiendo realidades sociales del pueblo de Israel en su marcha a través del desierto. Si nosotros aceptamos básicamente la tesis judeocristiana altamente importante para nosotros quienes somos supernaturalistas y aceptamos que Dios existe y en realidad guió un pueblo a través del desierto, es importante que entendamos que de Génesis a Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay narraciones que son paralelas, pero también otras que son distantes entre un evento y otro, y que pueden estar atendiendo realidades distintas como cercanas en eventos o situaciones particulares que hayan vivido durante su transitar a los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel y su posterior traspaso del río Jordán. Claro que eso un poco más extendido, a decir verdad, a partir del libro de Josué. Por eso encontramos que hay diferentes percepciones o acentuaciones o énfasis o recordaciones. El libro, a decir verdad, no pretende ser una colección cronológicamente desarrollada, sino que tiene un orden tópico, temático de las realidades sociales o las repeticiones que eran necesarias hacer a través del trasegar del pueblo de Israel. Esto lo hace un poco tener más sentido porque nos permite a nosotros comprender que fue el libro del acompañamiento. La Torá serán las letras que acompañan al pueblo hebreo a través de su trasegar más importante, de Egipto a Canaán. Esto es muy importante porque es la palabra de Yahvé acompañando a un pueblo esclavo, como Yahvé hoy nos acompaña, siendo nosotros esclavos del error y del pecado a través de una palabra constituida, ya no solamente la Torá de Moisés, no solamente los preceptos de este gran legislador, quien habló a través de la persona de Dios, a través del Espíritu Santo que lo guió, sino a través de la persona de su Hijo, en nuestros días, que nos guía a través de su voluntad. Eso es bien importante que lo entendamos. Pero sigamos nosotros aquí porque hay más material. Quiero que noten lo que dice Éxodo capítulo 22, verso 10 al 13. Analicémoslo nuevamente. Miremos algunos detalles que son importantes, aunque pequeños. Cuando un hombre dé a su prójimo un asno, si notan que el asno aparece muchas veces en la literatura de Moisés, sobre todo en el Éxodo, el jamor, uno de los primeros momentos en los que aparece el jamor o el asno es Éxodo capítulo 13 y es en una legislación protectiva cuando van a salir de Egipto para que el asno no sea asesinado y no muera. Si quieren saber un poquito más de ello, les invito a que busquen también
sobre el tema de asnos y faraón, que está varias semanas atrás, y allí van a encontrar unos aspectos constitutivos de la cultura, el entorno y la religión alrededor de este animalito tan interesante, el asno, en la literatura semítica, cananea y del Antiguo Testamento. Aparece. Cuando un hombre dé a su un asno, un toro u oveja o cualquier animal para ser guardado y este animalito muera, o sea, despedazado o llevado sin que nadie vea, se interpondrá juramento de Yahvé entre ambos, de que su mano no extendió a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Vamos a detenernos aquí un poco porque quizás algunos de nosotros pudiésemos estar pensando, Mario, espérate un momento, una persona va y roba, asesina o se consume las ovejitas, el toro o se roba el animal de otra persona y solamente tenía que ir a jurar frente al tabernáculo invocando a Yahvé y eso era todo lo que tenía que hacer. Y si mentía, pongámoslo en perspectiva. A lo largo de la historia humana siempre hemos podido mentir. Esto no tiene tanto que ver, perdón, con el beneficio que tenga una persona cuando miente, obteniendo aparentemente un dividendo o un logro. El principio bíblico que debemos sustraer de Éxodo 22:10 no es la apertura o posibilidad que tiene el individuo de mentir en tanto ridiculizar la acción o la normatividad, porque cualquiera jura, ¿y quién va a decir si juró mintiendo o no? Aquí el principio constitutivo que está siendo guiador es la integridad. La integridad es el principio que está behind the lines, que está detrás de las líneas. Es ese principio importante que necesitamos comprender. Dios dice, bueno, a mí me han podido mentir y a lo largo de la historia, a través de muchos eones, épocas y siglos, muchos se han mentido a otros. Yo no estoy dando una legislación para evitar que mientas. Estoy haciendo una legislación para que tú te hagas consciente de hasta dónde tu nivel de integridad te permite la honestidad, aunque sea difícil para ti. La integridad es el principio que quiero, no el oportunismo, no el mentir porque sencillamente es difícil de verificar, es que me temas desde la integridad de tu corazón, que me muestres respeto, y eso jamás pasa de moda. Así uno de cada 1000 diga la verdad o sea íntegro a la hora de aceptar si ha tomado o no ha tomado lo que le corresponde o si ha cometido un error de alguna u otra manera. Esto sencillamente es lo que Dios quiere proveer. Es lo que espera de nosotros y es lo que encontramos translúcido a través y en medio de las entrelíneas de su palabra. No sé si estoy siendo claro, ojalá pueda hacerlo. Es importante. Jura por Yahvé, los demás creerán. Me estarás invocando a mí. Será tu integridad, será tu corazón. Estarás comprometiendo tu palabra. Tiene que ver con un diálogo de tu intimidad contigo mismo, tu autorrespeto y la manera como percibes quién eres tú y cuánto tiene valía y peso tu palabra o cuánto la desprecias cuando mientes para obtener beneficios y robar a los demás. Qué interesante cuando lo vemos desde esta perspectiva. Pero si hubiese sido robado junto a él, indemnizará a su dueño. Pero si fuese despedazado, le llevará evidencia y no le pagará, porque está despedazado. Esto tiene que ver con la equidad, con la justicia, que hay algo que también es muy importante que quisiera compartir nuevamente con ustedes. No sé si nuestro amigo Webmaster nos puede ayudar. Segundo slide, principios guiadores para que los volvamos a poner en perspectiva. Vamos a mirar nuevamente estos 9 principios. Muchísimas gracias. Dice lo siguiente. Quiero que lo notes junto conmigo. Justicia, reparación, límites, responsabilidad, acuerdo, organización, reguladores, afectación social y salud mental. Aquí Dios les está enseñando que las acciones que ellos ejecutan y cometen nunca son individuales, en tanto el error y lamentablemente la consecuencia es colectiva. Ninguno de nosotros pensemos, por favor, que somos dueños de nosotros mismos o que las acciones que nosotros cometemos asimismo hayan quedado en el pasado, no afectan nuestra realidad del presente. Es irremediable. Lo van a afectar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña un principio muy importante. No soy dueño de mí mismo.
obedezco un colectivo y tengo un dueño superior, que es Dios. Así que las mismas ejecuciones, acciones o decisiones que yo haya tomado o esté tomando hoy, como haya tomado detrás de mí en mi pasado, son necesariamente ejecutorias de afectación social, indistintamente de que lo creas o no. ¿Por qué? No fuimos creados como seres únicos y aislados del entorno social. Somos gregarios por naturaleza y todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos, todo lo que ejecutamos, siempre genera una afectación psicosocial a futuro, a mediano o corto plazo, o quizás largo. Cuando nosotros vamos al libro del Éxodo, encontramos a un Dios que nos enseña estos principios inalienables e innegociables. Sencillamente te legislo, te normatizo para ser protector de tu realidad mental, emocional, física, espiritual, en todas las áreas e índoles de tu vida. Quiero que haya justicia en tu vida y quiero que haya reparación. Quiero que entiendas que por ello establezco límites y por eso doy oportunidades. También doy responsabilidad. Por eso necesitamos hacer acuerdos para que lleguemos a tener organización. En tanto requieres reguladores, porque siempre todo lo que decidas hará una afectación social, aquí o después. En tanto es lo que va a generar que puedas tener salud mental tanto en la individualidad como en el colectivo. No existe tal cosa como que mis acciones son solo mías. Desde la perspectiva del pensamiento hebreo, desde la construcción de la espiritualidad del Dios llamado Yahvé del Antiguo Testamento, las acciones del individuo, en tanto son personales, son de afectación colectiva, como nos parece. Esto hace más increíble todavía el libro del Éxodo, porque cualquiera dirá, es mi vida, yo lo hice, es asunto mío. La Biblia dice, no existe asunto exclusivo en las criaturas, existen decisiones propias y afectaciones colectivas. Es lo que hace que los principios guiadores necesiten ser entendidos sobre las normas, sobre los valores y los principios que necesitamos hoy día enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y por supuesto, tú y yo también como adultos. Tenemos que aprender a responsabilizarnos de ello y dejar de estar utilizando modelos psicosociales que no obedecen a la enseñanza de las escrituras. En las escrituras es donde encontramos la verdad y la verdad te dice, no eres un ente único, eres un ente del colectivo, eres de decisiones propias, pero de afectaciones sociales. Y entonces inmediatamente me doy cuenta que me debo más que a mi vecino, a mi entorno y a mi futuro, incluso a quien no haya llegado a mi vida. Esto es tan importante que lo entendamos porque hace parte de un principio inalienable que nos presenta las Escrituras. Es como si Dios nos dijese con advertencia, quiero siempre que tengas salud psicoemocional, espiritual y mental. Por ello, necesito establecerte principios reguladores, principios organizativos, principios reparadores y principios que en última instancia te constituyan salud mental. Debes ser un revisor fiscal constantemente de tus determinaciones. Por eso deberías decidirte por mí, porque yo soy el que puede acompañar de una manera muchísimo más productiva y muchísimo más sana tu proceso. Esto lo hace realmente extraordinario. Me maravilla personalmente el Dios que nosotros tenemos. Es extraordinario. Muy bien, vamos al siguiente texto. Nos encontramos en el verso número 13. Ahora vamos al verso 14 al 20. Notemos lo que nos dice. Muy bien. Cuando un hombre pida a su prójimo un animal, sea herido de muerte, en ausencia de su dueño, ciertamente lo pagará. Sencillo. Tú lo pediste al animal, estaba en buen estado, devuélvelo completo. ¿Por qué es necesario legislar así? Para que no encontremos excusas absurdas que pueden ser tanto contemporáneas como antiguas. Siempre queremos desentendernos de lo que nos responsabilizamos. Si el dueño está presente, no pagará. Si era alquilado, entrará en su alquiler. Si un varón seduce a una joven virgen, una doncella que no está comprometida, es decir, que no estaba en desposorio, y se acuesta con ella, ciertamente deberá dotarla por mujer para sí mismo. Quiero que noten que aquí ya entramos en un índole de la regulación de la vida social y la sexualidad. Aquí es donde el individuo se da cuenta que su sexualidad es propia, pero su consecuencia es en el colectivo y tiene que dar cuentas y hacer restitución no en el secreto,
en la colectividad y en la transacción con el tercero. Eso es muy importante que lo entendamos. Pero si su padre rehúsa terminantemente dársela, no se la quiere entregar por esposa, él pesará el dinero conforme a la dote de las vírgenes. Existe un sistema de pesas en la cual ellos daban una cantidad específica, fuese de oro o de plata o de algún mineral precioso, que pagase por esta joven que había tomado y por la cual debe dar la dote o la transacción que se exigía. En el 18 pasa algo particular. A la hechicera no dejarás vivir. Quítale la vida. Alguien dirá, ¿por qué tenía que morir la hechicera? Bueno, entendamos algo y pongámoslo en perspectiva. La hechicería que existía en aquel entonces no es la misma hechicería tal como nosotros la entendemos en la usanza de la actualidad. Sí y no. La hechicería actual tiene que ver con invocaciones específicas directas a demonios. No significa que en ese entonces no lo hacían. Lo que pasa es que la hechicería, entendida en la perspectiva mesopotámica y cananea, tiene que ver con la invocación a divinidades específicas, aunque los mismos no sean entendidos por el conglomerado como demonios. No sé si me explico. Recordemos que como nosotros entendemos el texto hebreo, muchas veces tiene que ver en la manera como desde nuestra cristianización leemos el resto de la Biblia. Y no es que esté completamente mal, pero necesitamos viajar a través del tiempo para comprender que la perspectiva o pensamiento de la hechicería era completamente diferente a como nosotros la entendemos hoy. Hechicería no solo era una conducta quiromántica o nigromántica donde se invocaban muertos, hacía parte de la invocación a divinidades como Ashera, como Enlil, entre otros dioses como Baal. Eso en sí también era percibido como hechicería desde la perspectiva de la naciente nación hebrea, o bueno, la nación reinaugurada a través de la legislación de Yahvé y de Moisés. Entonces, la aproximación a través de brevadizos, de potajes o del consumo de sustancias antiguas y puede sonar extraño, pero también alucinógenas, estaba prohibido. Todo ello desviaba al pueblo de la aproximación apropiada con Yahvé. Entonces no quiero que viva. Es una competencia directa y es un desafío absoluto a mi autoridad. Debes erradicarla. Eso implicaba, debe morir. Todo el que se ayunte con animal será muerto irremisiblemente. Es una específica y puntual prohibición a la conducta zoofílica o al tener sexo con animales. Puntual. Algunos tratan de encontrarle disparates o tratan de encontrar algún tipo de justificación que si es que no es clara. La Biblia en ese sentido es absolutamente clara. En este contexto, el ayuntamiento con animales, aún en ese contexto antiguo, ya era visto como una acción antinatural que requería regulación social. Yo quiero que notes junto conmigo aquí que hoy en día nosotros utilizamos mucho el argumento de que mi sexualidad, mi vida y mis actividades son solo mías y quiero vivir y hacer lo que se me viene en gana, incluso conductas que pueden ser entendidas como parafílicas. Vuelvo y repito, desde la perspectiva hebrea, desde la constitución del pensamiento del Shemot, del Éxodo, desde cómo legisló Moisés e incluso desde cómo se entiende en el Nuevo Testamento, el individuo, si bien es cierto, tiene decisiones propias, es un ente del colectivo, así que sus decisiones las toma él, pero sus consecuencias las vive en el colectivo, en el aquí o en el después. No existe tal cosa como enajenamiento o alienación de la sociedad. Siempre es un ente del colectivo dando cuenta de sus decisiones. Eso es muy importante que lo entendamos. Todo aquel que se ayunte con animal será muerto irremisiblemente. Mira, ahí está clara esa normatividad. No estoy diciendo que haya que hacer eso hoy. Estoy diciendo que eso era lo que pedían que se ejecutara en aquel entonces. Pero el principio de no ejecución, de no hacerlo, de no practicar este tipo de sexualidad desviada, está claramente constituido en las Escrituras. El que ofrezca sacrificio a cualquier Dios que no sea Yahvé. ¿Sí notan? ¿Sí notan? ¿Cómo hace el compendio final? El que ofrezca sacrificio a cualquier Dios que no sea Yahvé será destituido, destruido, muerto por completo. El principio de la exclusividad. Aquí Yahvé quiere establecer de manera puntual su exclusividad como divinidad. Y por supuesto, pone en camisa de 11 varas a quienes ya vienen con prácticas y con una serie de actividades desde una perspectiva cosmovisiva diferente. Es una regulación que va a tomar tiempo, no es un proceso sencillo, pero eventualmente logrará ser ejecutado o intentará ser ejecutado en el tiempo. Ahora,
En los versículos siguientes encontramos algo curioso. Vuelvo y repito para algunos amigos, quisiéramos aquí en Punto de Encuentro, dar muchos más aspectos, más explicaciones, pero a decir verdad, nosotros contamos con un material realmente, nuestro tiempo es corto, está limitado a través de la emisión y tratamos de hacer una aproximación lo suficientemente responsable de lo que intentamos mencionar, pero por supuesto queda a tu arbitrio, queda a tu indagación seguir siendo exhaustiva y exhaustivo alrededor de estos temas. A decir verdad, son divulgaciones mínimas que podemos hacer. A pesar de ello, tratamos de hacer la serie completa. Así que miremos lo que nos dice el siguiente texto. Y ahora pasamos a otro plano. ¿Qué es lo interesante? Yo creo que a estas alturas podemos ver la transversalidad de los códigos, el ser de decisiones individuales, pero de consecuencias en la colectividad. La consecuencia no queda atrapada en el tiempo, es flotante espacio-temporalmente. Todos estos elementos son vitales entenderlos. Ahora, Éxodo 22, 21 al 25, entramos en una nueva dimensión. ¿Cuál es? No maltratarás ni has de oprimir al extranjero. ¿Por qué Dios tiene especial cuidado del extranjero? Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Un principio de reflexión. Dios quiere que sean self-awareness, quieren que sean autoconscientes de su realidad. Ustedes no pueden olvidar el origen y de dónde lo saqué yo. Yo necesito que cuando ustedes intentan tratar al extranjero, recuerden que yo los traje de tierra de Egipto, de casa de servidumbre y eran forasteros. Así que por respeto al histórico de lo que yo hice por ustedes, prohíbo que aflijan, lastimen, agreden o dañen al extranjero. Se están haciendo daño histórico a su memoria ustedes también. Por favor, no aflijan a la viuda, no lastimen al huérfano, tengan especial compasión de ellos. En este contexto es muy difícil que ellos subsistan. La viuda no tiene dote propia, la viuda se debe a su marido en el contexto cananeo y mesopotámico. Y el huérfano no tiene lamentablemente doliente, se encuentra oprimido y dejado, enajenado socialmente. Es un llamado a la compasión, al respeto. Se está instando la compasión del colectivo como del individuo. ¿Cómo vas a actuar cuando te encuentres un extranjero, una viuda o un huérfano? ¿Cuál será el principio movilizador de tu psique interna? Es lo que estoy midiendo en realidad. Ese es el entre líneas extraordinario que encontramos en el libro del Éxodo, en los procesos legislativos y normativos a lo largo de su libro. Si en verdad los afliges y elevan a mí su clamor, ciertamente yo escucharé su clamor, porque me daré cuenta que los estás maltratando y me encenderé mi ira. Quiero que noten algo curioso. 3 son los segmentos sociales o las personas representativas de la sociedad sobre las cuales Yahvé dice que su ira se encenderá cuando hay maltrato: extranjero, viuda y huérfano. El principio de la protección de la vulnerabilidad. Aquellos que socialmente no pueden ser autogestionados, necesitan intervención tercerizada para protegerlos. Espero que lo hagan. No se peguen solamente de normatividades. Yo dejo baches, líneas y entreluces entre una norma y otra para ver qué van a hacer ustedes, cómo van a actuar. Esto hace maravillosa la divulgación del Éxodo. Si en verdad los afliges, me desobedeces y los lastimas, y ellos se le basan su clamor a mí, ciertamente tienes que tener algo claro, Mario. Yo los voy a escuchar, y mi ira se encenderá, y os haré morir a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Es bastante duro, pero alguien dirá, ¿qué amenaza? No lo miremos desde esta perspectiva. Entendamos algo importante. Yahvé está utilizando el lenguaje psicosocial de la usanza de la época en la cual ellos pueden entender cuáles son las consecuencias directas de las acciones equívocas que ellos ejecuten, máxime si lo hacen desde el dolo o la mala intención. Les está diciendo, les voy a generar un principio de retribución específica y directa sobre las acciones ejecutadas. Si ustedes deciden herir, lastimar, desdeñar, destruir, afligir al extranjero, a la vida o al huérfano, a los segmentos sociales vulnerables, van a hacerles más daño todavía. Se están olvidando que ustedes eran un mísero, doloroso y humillado segmento vulnerable que yo salvé. Y yo no quiero tratar con personas que violan su memoria histórica,
que la irrespetan. Quiero que sean absolutamente conscientes de ella y que la vivan a plenitud y la respeten. Si ello sucede, no son meritorios de mi cuidado. Y entonces los pueblos circunvecinos que quieran hacerles daño se los voy a permitir, porque ustedes estarán haciendo contra los vulnerables lo que yo evito que hagan con ustedes, aunque ustedes se pueden defender. Este Yahvé muestra de manera directa las consecuencias sobre los accionarios inapropiados. Lo necesita hacer porque es que este pueblo no entiende de otra manera y Yahvé es un pedagogo que es bastante claro y necesita utilizar lenguaje claro, específico y puntual para generar en ellos la normatización y la introyección de la legislación. Si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no seas usurero con él, ni le impongas el interés. Sé bondadoso, sé generoso, otorga, ten un rubro propio para ayudar a los demás. Busca de tu propio dinero, de tus ingresos, aquello que otorgas a quien te necesite. Solamente extiende la mano, apoya al necesitado, no lo abandones. No dejes al huérfano, a la viuda ni al extranjero. No dejes al advenedizo, no dejes solo al que necesita misericordia. No abandones el que necesita una mano, no lo dejes solo. No lo abandones, él te necesita. Y yo quiero que para ir cerrando el día de hoy, observemos lo que nos dice aquí esta cita tan interesante el día de hoy, cortesía de este libro tan interesante de José Luis Ska, Jean-Louis Ska. Se llama Compendio del Antiguo Testamento, Introducción, Temas y Lecturas, 2017. A propósito de esta última parte que hemos tratado, ¿por qué se considera desfavorecido el inmigrante? ¿Cuál es su pobreza? Para entenderlo mejor, ¿qué es necesario recordar aún no se relacionan humanas, ninguna organización consigue para leerlo de manera específica, ¿por qué se considera desfavorecido al inmigrante? Bueno, específicamente, nosotros debemos entender que las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ninguna organización consigue ni ayuda solamente una persona aislada. Las personas necesitan apoyo y ayuda general. En un mundo donde los seres humanos nos encontramos cada vez más solos, nos encontramos cada vez más necesitados y requerimos apoyo y ayuda, necesitamos comprender que es requerimiento incluso para mi salud emocional y mental. No solamente pensar de manera individual, sino colectiva. Por ello, quiero tornar nuevamente este verso muy lindo que está aquí en Éxodo capítulo 22, versículo 21 y 25. Éxodo 22, 21 y 25. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque tienes que recordar que fuiste extranjero. No maltrates a la viuda, no maltrates al huérfano. Todos somos advenedizos y necesitamos ser comprendidos y que haya misericordia. Todos en algún momento también estamos viudos, perdemos lo que amamos, aquello que nos genera sostenibilidad. Para una viuda en el contexto cultural mesopotámico, su sostenibilidad era su marido. Para nosotros en el contexto occidental, la sostenibilidad es nuestro trabajo, nuestra capacidad de fuerza, nuestro desempeño, nuestra posibilidad de salir adelante, pero algunos se caen y no se pueden levantar. No lo oprimas, ten misericordia de él. Si esa persona requiere ser ayudada, extiende su mano. El huérfano es la vulnerabilidad a flor de piel. Es el menor que no tiene herramientas ni metodologías emocionales, psicológicas, psíquicas ni económicas para sobrellevar su dolor. ¿Por qué lo lastimas? Él necesita tu apoyo. Ten misericordia del que no tiene quien lo proteja, porque cuando lo oprimes, me lastimas a mí. Ten misericordia del extranjero, del advenedizo, del inmigrante, del que camina en la calle. Invítalo, apóyalo, ten bondad de él, no solo lo critiques. La viuda, el dolido, el que ha perdido, el que tiene aflicciones, el que está caído, no lo lastimes más. El huérfano, el que perdió su colchón emocional, su seguridad social, su economía, el que no tendrá quien lo guíe mientras crece, el que no tiene quien lo ame o lo abrace mientras duerme. Ten bondad de él. Ten bondad de él, porque eso eres exactamente tú. Eres un extranjero, eres un viudo de tu realidad psicosocial, eres un advenedizo y un huérfano. El pecado te ha dejado así y necesitas encontrarme.
Y yo estoy aquí para ti. Cuando alguien te oprime en tu dolor diario, cuando alguien te lastima en la viudez de tus decisiones, no solamente en la viudez matrimonial, sino en la realidad de la pérdida de lo que te genera a ti sostenibilidad. Soy yo el que estoy para ti. Cuando la orfandad llega a tu vida y te sientes absolutamente solo y no hay quien te dé la mano, quien te apoye, quien te ame, quien te sostenga, yo estaré para ti. Siempre lo he estado. Porque cuando te lastimen, me lastimarán a mí. Y en este momento, muchos de ustedes que escuchan este programa son extranjeros, advenedizos, estamos viudos psicosociales en muchos sentidos y padecemos orfandad y necesitamos de Dios. Si haces parte de ese grupo de personas que considera que lo que requerimos y lo necesitamos y queremos de corazón que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude y nos comprometemos también en tener misericordia de otros, ora junto conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser tan bueno y misericordioso. Gracias porque dejas entre luces, porque dejas entre líneas y dejas mensajes extraordinarios a través de leyes que quizás quedaron anacrónicas o antiguas en el pasado, pero sus principios analizados a la luz de su cultura y nuestra realidad contemporánea, indiscutiblemente, Señor, nos muestran la inteligencia absoluta, la bondad, la adaptación y la misericordia que tuviste con ellos y sigues teniendo con nosotros. Aquí, Señor, quienes estemos en orfandad, en viudez, en soledad, en abandono, en extranjería, en inmigración, en dolor, en desarraigo, ayúdanos y danos tu bondad y ayúdanos a encontrar tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Apreciados amigos, espero que pasen una muy buena mañana, tarde o noche. Que Dios les bendiga inmensamente y nos seguiremos viendo dentro de 8 días. Vamos más con el tema del Éxodo porque vienen muchísimos temas que no podemos descuidar. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.